Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias porque tú nos permites el estar aquí reunidos. Y te doy gracias porque me das el privilegio de poder compartir tu palabra, aunque no lo merezco, Señor, pero te agradezco por eso y te pido que me uses para poder compartir tu palabra. Te pido por cada corazón que tu palabra pueda penetrar en cada uno de ellos, porque todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se dice de una madre que llegó a ver a Napoleón y que le solicitó el perdón para su hijo. El emperador le dijo: señora, es el segundo crimen que comete su hijo. La justicia exige su ejecución. Y la madre le dijo: emperador, su excelencia, no le pido justicia, le pido misericordia. Y el emperador le dijo: ¿misericordia? No se merece alguna misericordia. Y la madre le dijo: no es porque se la merezca. Si se la mereciera, no sería misericordia. Y entonces le dijo la madre: por eso le pido misericordia. Y bueno, la anécdota dice que el emperador tuvo misericordia del joven y le perdonó la vida. Hablando de este tema, hermanos, hoy vamos a abordar el tema de misericordia. Vamos a Mateo, por favor, hermanos. Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Y vamos a leer del versículo 34 al 40. Mateo 22, 34 al 40. Espero que se pueda ver la presentación, hermanos. Les digo, la podemos poner allá, pero no quiero que al rato me salgan torcidos del cuello, ¿verdad? Entonces, más que nada esa es mi preocupación, pero bueno. Mateo capítulo 22, 34 al 40, pueden decir amén cuando lo tengan. Dice la palabra de Dios: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hermanos, no podemos hablar de misericordia si no hablamos de amor. No podemos mencionar la palabra misericordia cuando no hablamos de amor. Aquí vemos a los fariseos que se juntan para presionar a Jesucristo y para preguntarle y ponerlo, ahora sí como dicen, contra las cuerdas. Y entonces le preguntan acerca de cuál es el primer mandamiento. Y Cristo les contesta y les dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este versículo está consagrado en Deuteronomio 6:5. ¿Y saben por qué me lo sé? Porque mi niño de 6 años se lo sabe. Porque mi esposa todas las noches le pide que lo repita antes de acostarse. Deuteronomio 6:5 es donde está consagrado este mandamiento. Pero luego Cristo les dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces cuando hablamos de misericordia no podemos olvidarnos de hablar del amor. ¿Pero qué es el amor? ¿Te has preguntado qué es el amor? Digo, a lo mejor me van a decir: hermano, vete a 1 Corintios capítulo 13 y lo vas a encontrar. Pero coloquialmente, ¿qué es el amor? Se dice que muchas veces se define el amor por lo que hace y no por lo que es. Yo no puedo decir que amo a alguien si no se lo demuestro ¿con qué? Con hechos, exactamente. Entonces, el amor es más por lo que se hace que por lo que es. Y tenemos que demostrarlo. Y eso es algo bien importante. Ahora, ¿qué es la misericordia?
Eso es otra cuestión. Vamos del amor y brincamos a la misericordia. Se dice que la misericordia es el aspecto compasivo del amor hacia las personas que se encuentran en necesidad o en tribulación. Hay una palabra bien importante, es el aspecto que compasivo. Pero, ¿qué es la compasión? Perdón, ¿está el video ahí? Mẹป่วยเหรออย่าทำอย่างนี้อีกนะหมวยเกาเหลาจ๋อนั่งเลยครับนั่งเลยป๊าจัดไปสั่งมาเร็วต่ออะไรHablando del tema de misericordia, podemos ver, ¿verdad?, en este video cómo un niño intenta robar medicinas y comida para su madre que está enferma, y podemos ver cómo transcurren los años. Gracias, hermano. Perdón, hermanos. Podemos ver cómo transcurren los años y podemos ver cómo aquel acto de misericordia que hizo esta persona se ve ahora sí que gratificado, ¿verdad? Uno no hace misericordia porque te lo agradezcan, pero como estos ejemplos pueden haber muchos en la vida diaria. Ahora, hermanos, ¿qué es la compasión? Se dice que la compasión es el sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, o remediarlo o evitarlo. Sentimiento de tristeza, esa es la compasión. Vamos a la palabra de Dios, vamos a Mateo 9:36. Mateo 9:36, hermanos. Dice, acompáñenme por favor. Y ahorita que lo estés leyendo, acuérdate de esta definición. Sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien. Dice Mateo 9:36. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, todos juntos, hermanos. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Jesús
al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban como desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Eso me lleva a que Cristo tuvo un sentimiento de tristeza al ver las multitudes. Mateo 14:14, hermanos, por favor, allá adelantito. Mateo 14:14. Dice la palabra de Dios, si lo tienen, vamos a darle lectura. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y volvemos otra vez a la misma definición. Ese sentimiento de tristeza se albergó en Cristo al ver las multitudes y al ver que muchos de ellos estaban como enfermos. Y hablamos en este tiempo de enfermedades y de cosas que nos suceden a cada instante, a cada rato, todos los días. En medio de las enfermedades, recordemos que Cristo tiene compasión de ¿qué? De nosotros. Si vamos a Mateo 15:32, allá adelantito, hermanos, dice la palabra de Dios, Mateo 15:32. ¿Todos lo tienen, hermanos? Dice, vamos a leer juntos. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: vengo con pasos en ayunas, no quiero, no sea que desmayen en el camino. ¿No te conmueve este versículo, hermanos? Lo voy a leer otra vez, quiero que te detengas y que lo analices. Dice, y Jesús, aquí habla de la alimentación de los 4,000. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo ¿qué? Compasión de la gente, tengo tristeza de la gente. ¿Por qué? Porque hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas, no quiero que sea que se desmayen en el camino. Hermanos, cuando leemos detenidamente estos versículos, me doy cuenta que Cristo se preocupa por aquellos mínimos detalles que a veces pensamos que a Él no le pueden interesar. Imagínate Cristo diciendo: no los quiero enviar en ayunas, porque no quiero que se vayan a desmayar en el camino. Y entonces, ¿qué me dice? Me dice que Cristo está preocupado por mis necesidades. Si no tengo que comer, si no tengo trabajo, si no tengo salud, si a lo mejor las cosas no están marchando como yo quiero. Pero ¿sabes una cosa? Cuando leemos estos versículos en la palabra de Dios, podemos dar gloria a Dios de que Él está preocupado por ti y por mí. Ahora, Cristo en su humanidad, Él sabía lo que la gente pasaba. Él sabía lo que la gente podía pasarle. Y en ese sentido, Cristo tenía compasión de ¿qué? De nosotros, de la gente. Y es algo que debemos nosotros de atesorar y decir: Señor, si estoy pasando por situaciones difíciles, sé que tú tienes compasión de mí. Sé que tú tienes misericordia de mí. Ahora, ojo, muchas veces como cristianos decimos: es que no me lo merezco, y en efecto no me lo merezco. Pero por eso se llama misericordia. ¿Por qué? Porque es ese amor que Dios tiene para con nosotros, que aunque no me lo merezca el Señor, me va a ayudar. Son garantías, son promesas. Dice Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y esos deben ser como estandartes en tu vida y en la mía, para saber que Cristo está al pendiente de nuestras necesidades. Ahora, hermanos, ¿a quiénes podemos ayudar nosotros como cristianos? Estamos hablando del tema de misericordia. Misericordia y la ayuda a la gente que los necesita. Pero ¿a quién puedo yo ayudar como cristianos? Número 1, a los verdaderamente necesitados. Vamos a Santiago 2, 14 al 16. A los verdaderamente necesitados. Santiago 2, 14 al 16. Cuando lo tengas, puedes decir amén. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 16.
Dice la palabra de Dios, hermanos míos, todos juntos hermanos, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué dice Santiago? ¿De qué aprovecha? Y entonces Santiago empieza diciendo, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Cuando tú y yo aceptamos a Cristo, lo hicimos por fe en Cristo Jesús. Esa fe que nos ayuda a creer que Cristo es el único que nos puede salvar. Pero dice Santiago, bueno, ¿de qué te aprovechas si alguno dice que tiene fe y no tienes obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Como diciendo, en pocas palabras, no hiciste una decisión genuina, porque en ti no existe esa fe que te hace hacer esos cambios radicales en tu vida. Y prosigue diciendo Santiago, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Hermanos, aquí lo primero que tenemos que entender, hermanos, es de que tenemos que ayudar a los verdaderamente necesitados. Hoy, hermanos, hay mucha gente que necesita del mantenimiento, y es algo que Cristo nos pide que hagamos. Santiago era uno de los autores más literales de toda la Biblia. Decía un pastor, bueno, si Santiago estuviera aquí, sería un hermano incómodo, decía, porque nos diría las cosas sin anestesia, dice por ahí. Y eso es una realidad, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos que ayudar a la gente más necesitada. Número 2, ¿a quién más tenemos que ayudar? A las viudas y a los huérfanos. Santiago 1:27, dice Santiago 1:27, hermanos, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Nos dice la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, en el primer siglo, hermanos, una mujer que se quedaba viuda o un niño que se quedaba huérfano dependía de la pura misericordia de las personas, porque estaba destinado prácticamente a vivir de las limosnas. Por eso Santiago es muy claro en esta parte, y Santiago insta a su congregación y les dice visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Es lo primero que Santiago les dice. Hermanos, si nosotros nos enteramos de necesidades de alguien, de personas, de viudas, a lo mejor hoy en día el contexto que vivimos hoy en día es distinto. Sin embargo, eso no quiere decir que una persona, una mujer que se quede viuda, un huérfano, la esté pasando de maravilla. De por sí el dolor de perder a su esposo o a sus padres. Y debemos estar atentos, debemos estar alerta a estas necesidades. ¿A quién más tenemos que ayudar como cristianos, hermanos? A los necesitados económicamente. Vamos a Hechos, hermanos, capítulo 20. No quiero que salgas corriendo ahorita, hermano, tranquilo. Vas a decir, Omar, entonces me estás diciendo que venda todo lo que tenga. No, el ejemplo que nos da aquí la Biblia de la iglesia primitiva es de que no se reservaban, eran desprendidos para ayudar a quienes, a los que se encontraban en necesidad. Y luego, Hechos capítulo 20, versículo 34 y 35, vamos a Hechos 20. Hechos capítulo 20. Versículos 34 y 35, dice la palabra de Dios. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor,
Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Aquí Pablo le está agradeciendo a la iglesia de Jerusalén la ayuda. Y también la iglesia de Macedonia y de Acaya. Romanos 15, 26. Romanos 15, 26, rápidamente, hermanos. Romanos 15, 26. Dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen, hermanos? Entonces esperen porque lo vemos. Dice, Romanos 15, 26 dice, por lo que Macedonia cumplieron también hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. En el pasado, hermanos, aquí en esta iglesia se han recolectado despensas para dar a los hermanos que están en necesidad. Y es algo que tenemos que reconocer por esa labor que se ha hecho. Pero, ¿saben qué pasa? Que a veces se nos olvidan este tipo de cosas, ¿verdad? A veces quedan en el tiempo y nos queda el recuerdo. Es importante el tener en mente siempre que como iglesias tenemos que ayudar a nuestros hermanos en la fe y a los que están necesitados. Y número 3 dice, el Señor nos manda en su palabra ser misericordiosos. Por si tenías duda de que, bueno, pues sí, aquí dice, pero ¿dónde? ¿Dónde dice que me manda? Dice en Lucas 6:36. Lucas 6:36 dice, sed misericordiosos como también vuestro Padre es como misericordioso. Y en Hebreos 13:16 dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis porque de tales sacrificios que se agrada a Dios. Cuando hacemos misericordia, agradamos a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Hagamos la misericordia. Dice en Santiago 5:17, que luego dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y ese es un estándar que nos pone la palabra de Dios. A veces, y de veras son ejemplos muy burdos, pero a veces cuando te dan cambio, ¿no? Trae unas monedas al de la gasolina, al viene, al que te limpia el parabrisas. Y a veces nosotros decimos, ¿por qué le voy a dar? Si está bien sano, vean, está más gordo que yo, por decirlo, ¿no? O está más fuerte que yo. Pero, ¿sabes una cosa? No nos limitemos. Claro, si ves a alguien fumando, ¿verdad? Pues ahí sí me abstengo de darle una ayuda, porque lo va a ocupar para un vicio. Pero debemos estar prestos a ayudar a alguien. Muchas veces lo que para ti puede ser que te sobre, para alguien es el mantenimiento de ese día. Pudiera ser, ¿estamos de acuerdo? Dice en en Gálatas 6:10, vamos a Gálatas 6:10, hermanos, por favor. Gálatas 6:10, está ahí adelantito de Corintios. Gálatas 6:10, dice la palabra de Dios. ¿Todos tienen, hermanos? Así que, según tengamos oportunidad, ¿qué dice? Hagamos bien a todos. Y no solamente a quienes, a los de la familia de la fe. Tengamos siempre en mente a los de la familia de la fe. Si nos enteramos que alguien está pasando por tribulación en tu congregación, vamos a ayudar. Una llamada, vamos a darle una despensa, lo que esté. ¿Qué dice Gálatas? En tus manos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Dice la primera de Juan 3:16 también. Primera de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y luego el 17 dice, y el 18, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y luego dice, y cierra contra él su corazón, la pregunta, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y es literal. Creo que hay versículos en la Biblia que no requieren interpretación, ni requiere que tengamos un diccionario bíblico. Es muy literal. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es la pregunta que nos hace Juan. Hijitos míos, no hablemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Hermanos, ahora,
¿cuál es la obra de misericordia más grande que podemos hacer? ¿Cuál crees tú que sea la obra de misericordia más grande que podemos hacer? Decía el hermano Daniel en su predicación que nos dio hace rato, el hermano nos decía que estuviéramos preparados ¿para qué? Para compartir el Evangelio. Vamos a Mateo 28, capítulo 18. La gran comisión, hermanos. La gran comisión. ¿Cuál es la obra de misericordia más grande que podemos hacer? Independientemente de los bienes que podemos darle a la gente, a los necesitados. Dice la palabra de Dios. Mateo 28, capítulo, versículo 18 al versículo 20. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice la palabra de Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La obra de misericordia más grande que podemos hacer como hijos de Dios es predicar el Evangelio. Es propagar las buenas nuevas que nosotros recibimos. Que Cristo nació, murió y resucitó por nosotros. Ese es el Evangelio que tenemos que predicar. Ahora, algo bien importante es, no necesitamos hacer una obra misionera en el sentido estricto de la palabra, de me voy de misionero al África, o me voy de misionero a, no sé, al lugar que ustedes quieran. Hermanos, la obra misionera la podemos hacer desde casa. Estuve en un curso de la obra misionera y decía el pastor que muchas veces hay jóvenes que salen del instituto y quieren ir a predicar a lugares lejanos, recónditos. Y una de las preguntas es: ¿ya a tus vecinos ya les hablaste de Cristo? ¿Ya saben que eres cristiano? Y si de entrada ellos no han escuchado la palabra de Dios por tu lengua, por ti, pues entonces como que para misionero todavía no estás bien entrenado. ¿Estamos de acuerdo? Hermanos, ahora, cada oportunidad que tengamos, decía el hermano de la playera roja, ¿cómo te llamas, hermano? Bueno, Luis y Williams. Y él nos decía, nos compartía de su testimonio, de compartir el Evangelio. Cada oportunidad que tengamos, por mínima que sea, debemos de decirle a la gente lo que tienen que saber, que es Cristo murió por él. Ahora, debemos, hermanos, a lo mejor de estudiar un poquito la Biblia y de tener en nuestra mente el plan de salvación. Y eso es algo bien importante, debemos de estar preparados para cualquier situación. Pero aún así, si no sabes un plan de salvación, ¿qué le dijo Cristo al endemoniado Gadareno? Bueno, cuando ya estaba bien en sus cabales, ¿qué le dijo Cristo? Ve y cuéntales exactamente lo que Dios ha hecho por ti. Hermano, si no te sabes el plan de salvación, seguramente Dios ha hecho algo por ti, darte la vida eterna. Y cuéntale a la gente. Yo antes era así, yo antes decía malas palabras, era violento, etcétera, etcétera, etcétera. Dios me cambió. Y la persona que ves ahora es porque recibí a Cristo en mi corazón. Hermanos, lo primero que tenemos que hacerle entender a la gente es que la condición del ser humano es que somos pecadores. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Y el ser humano, las personas, tus amigos, tienen que entender que la condición de nosotros es que somos pecadores de raíz. Dice la palabra de Dios que por eso empezó el pecado en el mundo y ese fue Adán. Y cuando un bebé nace, a veces
comparado con la simiente pecaminosa. Y si las personas no entienden esta parte, pues es complicado transmitirles. Por eso empezamos diciéndole, por cuanto que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero luego viene Romanos 6:23 y nos dice las consecuencias del pecado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y le tenemos que decir a la gente, aguas. Porque no se refiere a la muerte física, se refiere que a la muerte espiritual. Un día todos vamos a morir. Si alguien te amenaza y te dice, ¿te vas a morir? Pues sí, me voy a morir. El tema es que la muerte espiritual te separa de Dios. Pero luego que dice las buenas noticias de ese Romanos 6:23, mas la dádiva de Dios es vida eterna, ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la dádiva es un regalo que ni tú ni yo merecemos. Sin embargo, por eso es una dádiva. Cuando te regalan algo, tú tienes de dos: o recibirlo o rechazar. Usualmente, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Lo recibimos. Pero curiosamente el regalo de Cristo mucha gente no lo quiere recibir. Y lo hemos platicado en otras ocasiones, cuando estás en pláticas, en una reunión social con tus amigos que no tienen a Cristo, pero no se te ocurra mencionar a Dios o a Cristo porque, como dice el dicho, los mariachis callaron, ¿no? ¿A poco no? A veces el ambiente se pone tenso. Tu persecución, mi persecución, hoy en día no es que nos anden buscando para matarnos por Cristo, sino que nuestra persecución hoy en día es la presión social que vivimos. Es el hecho que mucha gente te grite cristianito. Hay un joven que conocemos, un amigo de mi hijo, que ha pasado un semestre en su escuela muy complicado. Se enteraron, bueno, él les dijo a sus compañeros que era cristiano. Cometió un error a lo mejor, y un error por ser jefe de grupo, una información que no les dio. Y bueno, le hicieron lo que ellos le llamamos bullying, ¿verdad? Por ser cristiano. Esa es la persecución del cristiano hoy en día. Que te marginen, que te hagan a un lado. ¿Vale la pena sufrirla? Por misericordia, ¿a quiénes? A quienes no tienen a Cristo. No siempre la gente te va a recibir con los brazos abiertos cuando les expones el plan de salvación. Pero es nuestra responsabilidad de poder darlo. Luego, ¿qué dice Efesios 2, 8 y 9? Que lo acabamos de ver. Dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de quién? De Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero luego dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces la palabra de Dios nos lleva de la mano y nos dice, si tú recibes a Cristo, vas a tener el poder, la potestad de decir que soy ¿qué? Hijo de Dios, heredero, juntamente. Por eso nos llamamos hermanos, no porque se escuche bonito, sino porque somos hermanos en ¿quién? En Cristo. Tenemos la misma ciudadanía. Claro, a veces la confianza, ¿verdad? Ya nos hace llamarnos por nuestro nombre, o la edad también, ¿verdad? Ya cuando me dicen a mi hermano los chavitos ya me siento mal, pero bueno, no importa, no pasa nada, ¿verdad? El tema es ese. Y luego dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y llama, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aunque este versículo de fondo estaba dirigido a una iglesia, lo usamos para decir a la gente, oye, Cristo está tocando a la puerta de tu corazón, quiere intimar contigo, quiere que tú seas su amigo, que cada día tú lo tengas presente. Y eso es algo bien importante. Cuando tú entiendes esa parte y la transmites a aquellas personas que no tienen a Cristo, lo demás depende de ellos, no de nosotros. Primero de Corintios 9:16. Vamos a Primera de Corintios 9:16. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 9:16.
Ya estamos por terminar, hermanos. Para los que se han dormido, váyanse despertando, ya tranquilos. 1 Corintios 9:16 dice, los espero, ¿ya? Porque anuncio el Evangelio, no tengo por qué negarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciar que el Evangelio. Cuando anunciamos el Evangelio no lo hacemos para vanagloria. Si tuviste la oportunidad de compartirla a 10, 15 gentes de un jalón y aceptaron a Cristo, gloria a Dios. Pero no es para que te vanaglories. Dice Pablo, impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Disfrutar tu cristianismo y mi cristianismo es bonito, pero tenemos una responsabilidad delante de ¿quién? De Dios. Y la misericordia va de la mano con dar el plan de salvación a quienes no lo tienen. Y por último vamos a Ezequiel capítulo 3. Vamos a Ezequiel capítulo 3, versículo 18 y 19. Ezequiel capítulo 3, versículo 18 y 19. ¿Pueden decir, hermanos? Dice la palabra de Dios. Todos juntos, hermanos. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea recibido de su mal camino, a fin de que viva. Y dice, pero si tú la percibes y él no hace caso, te has librado. Yo sí tengo mis manos llenas de sangre, pero no me enorgullece decirlo. Pero tenemos que evitar que se llenen más de sangre si a lo mejor ha pasado. Tenemos que proclamar el Evangelio. Y en cualquier oportunidad que tengamos, decirle a la gente que está en riesgo de irse a una condenación eterna. Es como ver a alguien que va a ser atropellado y que tú puedes salvarlo y no lo haces. Es algo parecido. Tenemos que avisarle a la gente que Cristo murió por ellos y que tienen que aceptarle como su único Salvador. ¿Qué estamos haciendo por los necesitados, hermanos? ¿Qué estamos haciendo por las almas perdidas? Y tenemos, hermanos, que meditar en esto. Predicar el Evangelio no es que te pares en una plaza pública. Predicar el Evangelio es que en cualquier mínima oportunidad que tengas, le digas a la gente lo que Cristo ha hecho por ella, lo que Cristo ha hecho por ti y lo que Cristo te ha cambiado. Que solamente hay un solo, dice la Biblia que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Vamos a orar, inclinemos. Padre Celestial, en esta mañana te doy gracias por tu amor, por tu misericordia infinita que has tenido para con nosotros, porque un día moriste por nosotros en la cruz y porque el mayor acto de misericordia fue que tú murieras por nosotros, dejaste tu trono por cada uno de nosotros y permitiste que ahora podamos tener la seguridad de salvación. Gracias, Señor, por eso. Si hubiera alguien aquí en esta mañana que no tiene a Cristo en su corazón, que nunca ha hecho una decisión por Cristo, que nunca a lo mejor habías escuchado o que lo has escuchado, pero que te has portado renuente ante esto, ¿te gustaría aceptar a Cristo en tu corazón? ¿Te gustaría salir de aquí y decir, soy salvo? Si me pase lo que me pase, tengo la garantía de que puedo ir al cielo, porque Cristo ya me salvó. Si hay alguien que no tiene a Cristo en su corazón, ¿te gustaría aceptar a Cristo? Si lo hubiera, te pido que levantes tu mano. Amén. Amén. Hay una persona que
tiene la decisión concreta de recibir a Cristo en su corazón. Hermano Polo, ¿pudieras apoyarnos, aconsejar aquí a esta persona? Adelante, pásale por favor. Ahorita te van a acompañar. No pasa nada. Todos tienen sus ojos cerrados, no hay problema. Que te acompañen, por favor. Y hermanos, y si tú que estás aquí presente, pásale. Y si tú estás aquí presente y por alguna razón no has hecho esta labor de manera continua en tu vida, hoy es el día. Yo te invito, y no yo, sino Dios, a que cada oportunidad que tengas puedas propagar el Evangelio. Puedas decirle a tus vecinos, a tus amigos, a quien se te ponga enfrente, decirle que Cristo murió por él y que puede salvar su vida. Si Dios tocó tu corazón en esta mañana, levanta tu mano. ¿Para qué? Para que propagues el Evangelio. Si Dios tocó tu corazón, levanta tu mano y haz un compromiso con el Señor. No con el pastor, no conmigo, sino con Dios. Gracias, hermanos. Señor, te damos gracias por todo lo que has hecho en esta mañana y te doy gracias por el corazón de los hermanos. Te doy gracias por esta persona que acaba de tomar una decisión para recibirte, Señor. Te pido por hermano Polo que le dé sabiduría para aconsejarlo, Señor, y que podamos, pues que esta persona pueda salir seguro de su salvación. Gracias por este culto y gracias por todo lo que nos has dado, porque todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.